Buenos días, mi nombre es Eliana Velázquez, soy R1 del programa de formación avanzada de enfermería en hemoterapia del Hospital Dr. Raúl León y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de San Félix, Estado Bolívar. En esta oportunidad estamos hablando sobre estadística, los distintos tipos de estudios de estadísticos. Esta cátedra es facilitada por el doctor Adán Navas y la magíster María Neri. Estadística. La estadística es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. La estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer de ella conclusiones relevantes. Se puede decir que es la ciencia de los datos y que su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos. Estudios estadísticos. Un estudio estadístico es aquel en el que se utiliza la estadística como método de análisis. Este estudio consiste en recoger, ordenar y analizar una serie de datos. En el estudio estadístico, por tanto, se trata de hacer uso de esta ciencia, la estadística, para aproximadamente la realidad y entenderla un poco mejor. Por otro lado, podemos estudiarla de varias formas, utilizando la estadística descriptiva, el análisis de regresiones o los contrastes de hipótesis, entre otros. La estadística descriptiva se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fundamentos del estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Su objetivo es organizar y describir las características sobre un conjunto de datos con el propósito de facilitar su aplicación, generalmente con el apoyo de gráficos, tablas o medidas numéricas. Ejemplos básicos de los parámetros estadísticos son la medida y la desviación estándar. Ejemplos gráficos son histogramas, pirámides poblacionales, gráficos circular, entre otros. La estadística inferencial se dedica a la generación de los modelos inferenciales y predicciones asociados a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Se usa para modelos de patrones en los datos y extraer referencias acerca de la población bajo estudio. Estas inferencias pueden tomar la forma de respuestas a preguntas sí o no, pruebas de hipótesis, estimaciones de unas características numéricas, estimación, pronósticos de futuras observaciones, descripciones de asociación, correlación o modelamiento de relaciones entre variables, entre paréntesis, análisis de regresión. El estudio exploratorio, este tipo atenta sobre entender las fundamental esenciales de los datos para determinar valores inusuales o notables en los conjuntos. El inferencial, este tipo se basa en condiciones con probabilidad relativa. Por lo tanto, esta categoría se utiliza cuando se intenta generar proyecciones a futuro. El descriptivo, este se utiliza en los casos en que se requiere describir un conjunto de datos para conocer de forma detallada la información y cómo se estructura. Y el predictivo, este tipo de análisis estadístico se identifica las relaciones que se establecen entre los diferentes variables de eventos anteriores y cuándo y cómo influyen en eventos futuros. En el estudio casual, a partir de este tipo, se prueban verificar cómo determinar acciones que afectan a algunas variables. El mecanismo, a partir de este tipo de análisis, podemos comprender y predecir cómo las variables de un análisis estadístico afectan entre sí. El análisis estadístico se produce cuando recogemos e interpretamos datos con la intención de identificar patrones y tendencias. Esto significa que si bien un tipo de análisis de datos en sí mismo se aborda con un ángulo interpretativo que resulta útil para tomar decisiones correctas y comprender a los clientes potenciales de una empresa, su comportamiento y sus experiencias, entonces hoy en día la estadística es una herramienta que no puede faltar para analizar los datos de una investigación, porque desde la concepción de la idea de lo que se puede investigar, pasamos por la definición de objetivos, hipótesis, variables, recolección de datos,
organización, revisión, clasificación, tabulación y producción de los resultados para el análisis. Es importante que saber dar un uso adecuado a las diferentes medidas y modelos estadísticos para el análisis. En los análisis univariados, este tipo mide las características de las variables de forma aislada. El análisis bivariado, en este tipo se analizan dos variables de forma simultánea. Y en análisis multivariado, en este se analizan 3 o más variables de forma simultánea. Muchas gracias por su atención.